¿Qué dirías que es la economía conductual? ¿En qué nos afecta en el día a día como consumidores, usuarios y ciudadanos? ¿Somos víctimas de los sesgos cognitivos o podemos usarlos en nuestro favor? De todo esto y de mucho más vamos a hablar en esta entrevista del podcast En Clave Digital con Juan de Rus, director y socio de Neovantas, donde dirige la práctica de economía conductual de los proyectos en Europa y Latinoamérica. Prepárate, créeme que vienen curvas. Dentro intro. Bienvenido, Juan. Oye, un verdadero placer que estés por aquí. Además, creo que nos vas a contar cosas que ya lo que te decía ahora, ¿no? Yo no tengo ni idea, así que voy a estar aprendiendo todo lo que pueda, empapándome, escribiendo todo lo que nos puedas contar. Encantado de que estés hoy con nosotros en el podcast En Clave Digital. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Bueno, y si quieres empezamos así un poco fuerte. ¿Qué es esto de la economía conductual y qué son los datos conductuales? Pues si quieres, empiezo por lo primero. Al final, la economía conductual lo que pretende es analizar la toma de decisiones, pero teniendo en cuenta que los humanos, cuando tomamos decisiones, no somos esos seres racionales, ¿no? Economistas que analizan toda la información que tenemos a nuestro alrededor, calculan utilidades y eligen aquella opción que maximiza la utilidad, ¿no? La economía Claro, conductual, al final, lo que hace es venir para decirnos que cuando analicemos una toma de decisión tenemos que ujú, tener en cuenta no solo la teoría clásica de toma de decisiones, sino la psicología, la sociología, la antropología, es decir, qué otras guay. ciencias que realmente analizan esta toma de decisiones y que demuestran que a la hora de tomarlas el contexto nos influye y mucho, ¿no? Entonces, realmente lo que hace la economía conductual es analizar cómo estos cambios de contexto, modificaciones de contexto, pueden cambiar completamente la forma en que tomamos decisiones, ¿no? Y ahí entran dos conceptos que creo que son muy importantes para entender qué es la economía conductual, que son las heurísticas y los Ajá, sesgos, ¿no? Las heurísticas son los atajos mentales sí, que los humanos utilizamos para tomar decisiones. Tú imagina, Pablo, que al día tomamos miles de decisiones, ¿no? Entonces, claro, claro. imagina si todas esas decisiones las tenemos que tomar calculando utilidades, viendo nuestras preferencias y eligiendo aquella que maximiza la utilidad. Entonces, el ser humano, a lo largo del tiempo, pues ha desarrollado atajos mentales para tomar Sí, estas decisiones. Por ejemplo, cuando vemos un precio original, lo vemos tachado y vemos uno más bajo, sí, pues nuestra mente nos dice, oye, parece que esto es barato, ¿no? Porque hay un ancla claro, claro. mayor y esto es más bajo. Y esto lo hacemos con un atajo mental. Y estos atajos mentales nos llevan a errores, que son sesgos, que esto es un término que sí que Ujú, hemos escuchado mucho más, ¿no? Que básicamente los sesgos son desviaciones de la racionalidad, ¿no? Por estas decisiones que tomamos con atajos mentales, ¿no? Y luego me preguntabas por los datos conductuales, que yo creo que sí, es un tema muy importante porque normalmente sí que es verdad que tradicionalmente en marketing se ha utilizado mucho dato de comportamiento, que es un dato conductual. Por ejemplo, sí, cuando sí. usamos la tarjeta de fidelidad en el supermercado o ahora, a día de hoy, cuando nos movemos por la web, todo Por esto son internet. datos comportamentales, efectivamente. Ujú, Pero lo que no solemos utilizar, y a mí me gusta llamarlo, son los insights conductuales de esos datos. Es decir, ajá, cuáles son los sesgos heurísticos que hay detrás de este comportamiento que nosotros vamos teniendo en la web, en el supermercado, viendo las noticias, por lo que ha ocurrido a nuestro alrededor, ujú, etcétera. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Para, vale, para entenderlo, ¿no? Es decir, nosotros normalmente hay un principio en psicología social que a mí me parece muy relevante, que es el principio de reciprocidad, que es que básicamente si tú haces algo por mí, yo ujú, trato de devolvértelo. Si tú me sí, felicitas por mi cumpleaños, pues yo me lo apunto en la agenda eso. y te felicito de vuelta, ¿no? Pues imagina que si yo soy una empresa, por ejemplo, una aerolínea, y tengo un vuelo y veo que el vuelo llega en hora en ese momento, ese cliente probablemente tenga activo el principio de reciprocidad Ujú, con la aerolínea, ¿no? Si sí, yo en mi base de datos tengo Juan, que acaba de llegar en hora a su viaje a Barcelona en el puente aéreo,
el marco, Juan tiene el principio de reciprocidad activo ¿Sí? y hago en ese momento una aproximación como empresa, es mucho Ujú. más probable que yo Claro. en ese momento te escuche por tener activo ese principio de reciprocidad, ¿no? Entonces, a eso me refiero con insights conductuales. ¿Cómo podemos entender, ¿no?, cuáles son estos sesgos heurísticos que van a determinar la decisión para, pues pueden ser aproximaciones comerciales, mejorar la experiencia de cliente, adopción digital, hacer que determinados comportamientos relacionados con la salud, vacunación, educación, lectura, etcétera, si reconozco esos insights conductuales antes de hacer una determinada aproximación al cliente, ¿no? Vale, vale, vale. Mira, me lo estabas comentando y mi pareja, Elia Guardiola, que se dedica un poco al marketing experiencial y demás, Ujú. en todas las charlas es verdad que lo comenta, ¿eh? Dice, a ver, vosotros me estáis intentando a lo mejor vender algo y yo ese día he discutido con Pablo, me he levantado, estoy más cansada, no sé qué. Claro, no lo voy a ver igual, no voy a tener esa misma sensación de interés por lo que me puedas tú ofrecer que otro día en el que he dormido genial, no he tenido ningún problema. Claro, es No, pero cierto. ahí, Pablo, es muy buen ejemplo lo que comentas, porque normalmente los datos que utilizamos, ¿no? Dices, en el caso de tu pareja, dices, oye, Ujú. pues Elia, chica con pareja, trabajando, que se dedica al marketing, y estos datos los tienen las Sí, empresas, pero no son los determinantes de la decisión. Y claro, esto es lo que claro. muchas veces se nos olvida. El determinante Exacto. de la decisión es un dato conductual que puede estar Ujú. relacionado con la reciprocidad, con que he visto en prensa ahora mismo que han subido muchísimo la factura de la luz de las compañías tradicionales, lo que sea, y estos datos normalmente no los tenemos y no los utilizamos para tomar decisiones y, como tú dices, Ujú. es más determinante ese dato que el Claro. dato sociodemográfico con el que me perfilas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Oye, Juan, nos gusta pensar que somos el Homo economicus. Porque, ¿qué es eso del Homo economicus? El Homo economicus es justo lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Cuando para los Mm. que la gente que hemos estudiado economía o similares, cuando Sí, estudiábamos microeconomía, sí. estudiábamos la toma de decisiones y las decisiones las tomaba, pues normalmente un señor racional que analizaba toda la información que tiene a su alrededor, que tenía información perfecta, es decir, que conocía toda la información del Ujú. entorno, que se comporta de manera altruista y no le influye lo que hagan los demás, que tiene muy claras sus preferencias y, por Ujú. ejemplo, siempre va a saber y va a decir, oye, me voy a comer una manzana porque el chocolate será malo para mi salud, ¿no? Claro, En lo el que hacemos futuro. todos. Lo que hacemos absolutamente todos en nuestra día a día. Pues ese es el Homo economicus con el que se ha estudiado toda la vida la toma de decisión, ¿no? Ujú. Por eso aparece el human, ¿no? El humano en Behavioral Economics dice, ojo, que no somos tan racionales como pensamos, no tenemos información perfecta, no analizamos, no tenemos, nuestro cerebro no tiene capacidad de analizar toda esa información. Somos, algunas veces tenemos un comportamiento en el que nos influyen los demás y podemos ser altruistas también, ¿no? Y no solo individualistas. Ujú. Y además, pues hay veces que no tenemos claras nuestras preferencias, ¿no? Y entonces pasamos del Homo economicus al humano, ¿no? Que es el que realmente somos y el que marca nuestras decisiones. Y eso es lo que, cuando analizamos la toma de decisiones, tenemos que analizarlo más desde el punto de vista del humano que desde Claro, el punto de vista del Homo economicus, ¿no? Que el Homo economicus no tiene sesgos ni atajos mentales, ¿no? Ni le claro. influye el contexto, ni le influye haber discutido con su pareja por la mañana. Y claramente nos influye, ¿no? Exactamente. Vale, mira, me estabas hablando ahora mismo de sesgos cognitivos. Si quieres, cuéntanos un poco qué son exactamente y si es lo mismo que los heurísticos, por ejemplo. Sí, mira, yo creo que es verdad que cuando en economía conductual hay algunos de los sesgos, muchas veces no se tiene muy claro si es la heurística o es el sesgo, ¿no? Ujú. La heurística es el mecanismo, ¿no? El atajo mental que utilizamos para tomar la decisión. Vale. Y mira, de la heurística me hay un ejemplo que me gusta poner porque normalmente consideramos que estas heurísticas y sesgos nos hacen más tontos, ¿no? A la hora de tomar decisiones y no es necesariamente así. Tú piensas, hace Ajá. miles de años,
cuando el ser humano tenía que ir viendo, conociendo su entorno, ¿no? Ujú. Era imposible que todas las alternativas las fuese analizando de manera muy, muy rigurosa, ¿no? Y Claro. imagínate que estaba en ese momento descubriendo los alimentos y había una fruta morada, alguien Mm. de la pandilla tomaba la fruta morada y enfermaba, ¿no? Ujú. Imagínate, y Sí. se moría, ¿no? ¿Qué hace tu cerebro en ese momento? Pues que cada fruta que veas morada o Ujú. parecida alrededor, automáticamente dices, oye, esto es malo, ¿no? Entonces, Sí. las heurísticas al final también te van ayudando a sobrevivir y a no tener que hacer un análisis prueba-error de cada Mm. decisión. Pero claro, estos atajos mentales hay veces que te llevan a decisiones subóptimas, que son desviaciones de la racionalidad derivadas de estos atajos mentales y que son sesgos, ¿no? Estas desviaciones de la racionalidad, ¿no? Entonces, antes te he puesto el ejemplo del anclaje, ¿no? Como uno de los sesgos que nos afectan. Pero por Sí. ponerte otro ejemplo de otra heurística, ¿no? Muy, muy, muy relevante, y a mí me parece relevante porque nos afecta en muchísimos aspectos de nuestra vida, es la heurística de disponibilidad. Es decir, Sí. normalmente a la hora de tomar decisiones las tomamos teniendo en cuenta hechos recientes o impactantes que hayan ocurrido, ¿no? Y Vale. en pandemia lo vimos mucho esta heurística de disponibilidad. Es decir, por ejemplo, el PIB en España en la pandemia cayó un 11%, Ujú. pero los seguros crecieron en 2020. El seguro de vida creció un 2%, el seguro de salud un 5% y el seguro de hogar un 3-4%. Vale. Y en gente joven, que no tenía mucho Ya riesgo en que... ese caso no Claro. tenía un mayor riesgo de fallecimiento que fuera de la pandemia. Pero como en prensa y en televisión nosotros continuamente veíamos Ya. estas imágenes, ¿no? De hospitales colapsados, ha fallecido una persona o han fallecido X mil personas, normalmente nuestro cerebro sobrepondera la probabilidad de que a mí me pase algo, ¿no? Y Ujú. entonces probablemente sobreactúo para, pues en ese caso, contratar un determinado seguro. O, por ponerte otro ejemplo, la heurística de disponibilidad con un impacto también social importante. Después de los atentados, si recuerdas, en 2005, de los atentados que hubo en Londres, en Ujú. los autobuses, la Sí. gente en Londres cambió el autobús por scooters y bicicletas. Ujú. En Londres, que no es la ciudad más amigable para las Mm. scooters y bicicletas. Ujú. ¿Qué ocurrió el año después? Que básicamente fallecieron un 15% más de personas en accidente por ese cambio de medio de transporte de lo que hubieran fallecido en el autobús, ¿no? Y pues esto sí que es verdad que es subóptimo, ¿no? Porque al final dices, Ujú. oye, es mucho más peligroso una moto y una bici que un autobús, pero tu mente te Claro, engaña claro. porque ha visto las imágenes Ujú. del ataque terrorista, ¿no? Entonces, muchos de estos sesgos heurísticos sí que es importante que nos concienciemos y que seamos conscientes de que estamos siendo, ¿no? Víctimas de Ujú. ese sesgo, esa heurística, para tomar la decisión óptima, que es seguir viajando en autobús porque, de hecho, en 20 años no ha vuelto a pasar nada, ¿no? Aunque esas Claro, imágenes claro. sean impactantes, ¿no? Sí, no, mira, y bueno, es que esto que comentas me parece increíble y te quería ahora preguntar algo, pero claro, es que ¿cómo luchamos contra esos sesgos? Porque hay algunos que son puramente lo que comentabas antes, de supervivencia como animales. O sea, yo te puedo poner un Eso es. ejemplo, hace como un año, año y medio, me quedé solo una semana aquí, mi pareja tenía que irse y tenía... Ahí me sale en asturiano arvejos, guisantes. Tenía unos guisantes en la Ujú. nevera que debía ser que no estaban del todo ya comestibles. Los comí, estuve, te lo digo en serio, o sea, hubo 3 o 4 días que digo yo, es que no sé si llamar a la ambulancia para que vengan a recogerme. Una cosa increíble, no que había estado tan mal. Y le he cogido tirria a los guisantes cuando sé que, a ver, fue culpa mía, simplemente no los tenía que haber tomado, pero ya está como metido en mi cerebro, es parte de, no sé, de ese cerebro reptiliano. Claro. Y Exacto. después hablas también del propio análisis probabilístico que tenemos, que somos muy ineficientes. El Eso mayor es. ejemplo lo tenemos con los viajes en avión. Hay mucha gente que tiene mucho miedo a viajar en avión. ¿Cuántos accidentes de aviones hay anuales? ¿Y cuántos hay en carretera? Pero el miedo, claro, es verdad que cuando hay un accidente en avión, normalmente suele ser grave, pero es que no hay apenas. Entonces, ¿cómo se lucha contra estos sesgos?
Mira, has comentado dos cosas que son fundamentales. Primero, el análisis probabilístico, ¿no? Somos malos con los números y además hacer números es cansado. Entonces, el ser humano no sabe de estadística e insisto, sería muy cansado calcular probabilidades. Entonces, nos basamos pues, en la anécdota, en el evento impactante. Claro. Y el tema de los aviones es muy curioso. Te he comentado lo de Londres, pero tras el 11S en Estados Unidos, la gente empezó a hacer viajes en coche de 20 horas, de 18 horas, por no coger un Fíjate. avión y los Claro. accidentes de coche, lógicamente, se multiplicaron sustancialmente. Lo que pasa que los tienes asimilados, ¿no? Y en la tele tú no ves, hoy han fallecido 50, X o este mes han fallecido 50, 100 personas en accidente de coche. Y el del avión lo ves en todos los medios, lo ves en Claro, el claro. telediario y te impacta muchísimo. ¿Cómo se lucha? Yo te diría que con mucha educación, ¿sabes? Tratando, cuando vayamos a tomar una determinada decisión, tratando de llamar al sistema 2, ¿no? Hay un... Esto no te lo he comentado, estos conceptos, pero te Ajá. lo comento un momento porque creo que es interesante para la entrevista. Daniel Kahneman, recientemente fallecido, Nobel Sí. de Economía en 2002, primer psicólogo al que le dan el Nobel de Economía, analizaba las decisiones y lo hizo con una teoría que simplificaba muy bien lo que estamos comentando, que es que tenemos dos sistemas en el cerebro, ¿no? Y hablaba del Vale. sistema uno, que es Ujú. el sistema más impulsivo, Vale. más rápido, más inconsciente, y el sistema 2, que es nuestro calculador, que piensa despacio, que Ujú. es más racional. Entonces, normalmente vamos decidiendo con el sistema uno, pero hay veces que si nos ponemos en alerta y decimos, uff, Ujú. esta decisión es compleja o tengo que hacer un cálculo, sí que solemos llamar al sistema 2 en Vale. algunas ocasiones. Entonces yo te diría, ante tu pregunta es, ¿cómo podemos poner mecanismos de control en nuestro día a Ujú. día que de vez en cuando llamen al sistema 2, ¿no? Que estemos en el Black Friday y veamos un precio tachado que ponga Eso. Nike, no sé cuánto, un flyer de correr, no sé cuánto, un precio tachado que ponga 250 euros y ahora te cuestan 120, ¿no? Cuesta Sí. prácticamente la mitad. Y que llamemos al sistema 2 y dijimos, alerta anclaje, que realmente esto, mi cerebro me está engañando. Pero es complicado, ¿eh? Porque, Pablo, incluso siendo conscientes muchas Ya. veces de estos sesgos, muchas veces es difícil Claro, luchar contra ellos, ¿no? claro. Hablabas ahora de, bueno, de los casos, por ejemplo, de los precios con las ofertas, que ya sabemos que esto, o sea, hay un trabajo detrás casi de engaño, pero bueno, dentro de Sí, sí, lo de que... engaño. Sí, sí. Sí, sí, igual que no me acuerdo cómo se llama, lo de que te venden el mismo producto, pero han quitado parte. O sea, por ejemplo, con nuestra alimentación, que es más pequeño, el paquete tú lo ves igual, pero realmente estás pagando más, porque aunque valga lo mismo, tienes menos producto. Todos estos elementos que utiliza el marketing para sacar más rentabilidad. ¿Puedes ponernos algunos casos más de este tipo de técnicas o tácticas? Sí, sí, sí. Fíjate, yo que soy profesor de comportamiento del consumidor, o sea que justo lo que comentabas ahora, que eso es interesante porque es verdad que no se analiza tanto. Hay un concepto que se llama en inglés sería el minimum threshold, ¿no? Que es cuál es el cambio mínimo a partir del cual el consumidor se da cuenta de que algo ha Claro. ocurrido, ¿no? Y hay varios ejemplos que son chulos de lo que tú comentas, que son las patatas, bueno, muchas marcas, ¿eh? O sea, tampoco es personalizar en marca, pero las patatas Lay's, por ejemplo, como te van sacando cantidad para... Ya hay veces con Twitter y tal, la gente se empieza a dar cuenta, incluso las pesa, y entonces ese mínimo threshold ya va subiendo porque la gente lo publica. Pero hay Sí. casos curiosos como, por ejemplo, Toblerone, Ujú. ¿te acuerdas que tenía Sí, como sí. varias torrecitas tal y cada vez hay menos torres de estas en la tableta, ¿no? Va quitando, pero quitas lo mínimo para que el consumidor siga percibiendo Ya ves. que el producto es igual, ¿no? Entonces, sí que en el mundo del marketing y del comportamiento del consumidor siempre ha habido mucho ejemplo, pero luego, por ponerte un ejemplo que yo creo un par de ejemplos interesantes de principios que afectan, ¿no? Hay uno que a mí me gusta mucho y que no se conoce tanto, que Ujú. se llama en inglés sería el killer effect, ¿no? Es decir, como la característica del producto que mata
al producto. Mira, y te pongo un ejemplo de banca seguros en España, donde había un seguro bastante completo de la oferta que hacía la compañía, que era un seguro de hogar, y añadieron una cobertura esta que querían que podía ser interesante, que era una cobertura de mascotas, ¿vale? Vale. Relacionada con mascotas. Entonces dice, al mismo precio. Entonces dice, Claro. voy a mejorar el producto y le meto una cobertura. ¿Sabes lo que pasó con el producto? Que cayó sustancialmente la contratación del producto. ¿Y sabes por Ah, qué? Y tiene sentido, porque esa cobertura es lo que se conoce como killer. Básicamente, la gente que estaba interesada en el producto, de repente, cuando veía la última característica, decía, bueno, pues yo no tengo perro o yo no tengo gato. Entonces, este producto no es para mí. Y automáticamente lo descartabas. Eso en teoría de decisión racional, en ningún caso estaba previsto, porque no, tú dices, claro, oye, claro. si yo añado algo a un producto y le mantengo el precio, Sí, debería crecer la claro. demanda, ¿no? Pero automáticamente lo que ocurría fue todo lo contrario y mataban la oferta, ¿no? Y esto lo hemos visto nosotros que trabajamos mucho desde Neovantas en bancas seguros, pues lo hemos visto en otros productos, por ejemplo, también con coberturas relacionadas con la baja paternal en algunos seguros, de nuevo, ¿no? El cliente, en el momento que metíamos esa cobertura destacada, caía porque el cliente decía, oye, no, si yo ya he sido padre hace tiempo o yo no voy a ser padre, entonces este producto no es para mí. Aunque todo Claro. lo demás Le te encaje. cubra. Ujú. Pero ¿qué es lo que hace tu mente? No, oye, pues cuantas más cosas tenga, probablemente sea más caro, entonces voy a ir a alguno que no tenga Claro. esto porque será más barato. No, esto por ponerte un ejemplo. Y luego hay otro ejemplo que ahí lo vemos muchísimo, por ejemplo, Netflix es uno de ellos, que son las opciones intermedias y los señuelos, ¿no? Es decir, cuando tú ves en Netflix las diferentes opciones, normalmente verás que hay dos que Ujú. son muy parecidas, Sí, pero una es clarísimamente mejor que la otra, pero el precio es eso. similar, ¿vale? Ujú. Esto es lo que se conoce como un cebo o un señuelo, ¿no? Y hay un experimento muy famoso de The Economist, de la revista, de Ujú. Dan Ariely, donde te metían un señuelo y automáticamente la decisión te vas a la que es exactamente igual, pero es un poquito mejor, y descartas Ujú. la otra, básicamente porque nosotros, los seres humanos, no sabemos de si algo es bueno o malo, sabemos si algo es Ujú. mejor o O peor peor. que la alternativa comparable. Entonces, cuando tú me pones una alternativa comparable que es infinitamente peor, pues automáticamente, que es el señuelo, es el cebo, automáticamente elijo la otra. Si te gusta esto de los señuelos, te vas a una carta de vino en restaurantes, Y te vas a dar cuenta de el montón de señuelos que tienes claro. con dos que son muy, muy parecidos. Por ejemplo, en los vinos en España no es tan común, pero en otros países se utilizan mucho los puntos Parker, ¿no? De este Mm. experto en Sí. vinos que viene y le da el ranking y los puntos a cada uno de ellos. Entonces, es muy curioso en cartas de vinos donde ves vinos que tienen exactamente la misma puntuación de este señor, Ujú. de Parker, pero uno es bastante más caro que el otro y automáticamente la gente se va Claro. a la opción comparable, ¿no? Que es muchísimo mejor, ¿no? Entonces, sí, lo de los señuelos te das cuenta en muchos procesos de decisión. Mm. Mira, justo te iba a preguntar, digo, ¿cómo podemos aplicar esto siendo emprendedores? Lo acabas de decir, en tema de pricing, ¿no? El tener a lo mejor dos o tres productos, ponerlos en paralelo visualmente en tu web y uno que dices tú, claramente, este es el que quiero que contraten. Los otros están un poco de señuelo. Precisamente este fin de semana estaba hablando con unos amigos y estábamos hablando de Amazon, Amazon Prime Video. Ujú, Y yo, por ejemplo, nunca he comprado o alquilado películas. Siempre, sabes que en Amazon tú puedes verlas, lo que tienes dentro de la ujú, suscripción, y luego las puedes comprar o alquilar. ujú, Pues no sé si sabes que el alquiler vale más o menos como unos 4 euros y algo, y ujú. la compra 9 euros. Y yo tenía un compañero que estaba allí y decía, no, es que yo siempre compro. Y a mí me llamó mucho la atención, digo yo, ¿cuántas veces vuelves a ver la misma película aunque sea otra vez más? Casi nunca. Y digo, joder, es que yo pensé que ese 9 euros era un poco de señuelo de decir, anda, mira qué barato es alquilar. Entonces, pero bueno, Pues casi hay al, gente que casi, casi al revés, ¿no? Yo, sí, yo ahí sí, si hubiese, fíjate que yo, en el caso de Amazon, realmente si quieres impulsar la compra, probablemente si le metes 4 al alquiler y 6 a la compra, o ujú, 5,5 a la compra, 6 a la compra, yo te ahí, diría que ahí te lo compra el haces. 90, el 90% Claro, de la, claro. de, de- de la gente, ¿no? Por este Sí. tema
de los señuelos que hay. Luego te comentamos en algún momento los temas de la influencia, manipulación, ¿no? Porque los que nos dedicamos al mundo del marketing es algo que creo que es importante que luego, que lógicamente luego tengamos en cuenta, ¿no? Sobre cómo aplicar esto de manera adecuada. ¿Cuáles son las principales claves conductuales a considerar en tomas de decisiones estratégicas? Sí, pues mira, yo creo en temas ya fuera del ámbito del marketing, sino en Ujú. decisiones directivas o políticas, ¿eh? Sí. Yo ya te he comentado la heurística de disponibilidad, que a mí Ujú. me parece una claramente clave cuando analizamos decisiones, es decir, el tema de los atentados, si me lo traslado al mundo político o lo traslado al mundo directivo, pues normalmente anécdotas recientes con respecto a una noticia en prensa, a un error que hayamos cometido, influyen en las decisiones posteriores, aunque Claro. desde el punto de vista de probabilidades No. no tenga ningún sentido, ¿no? Ujú. Pero hay otro sesgo que a mí me parece fundamental en decisión estratégica, decisión directiva, que es el sesgo del resultado. Ujú. ¿Cuál es este sesgo del resultado? Nosotros normalmente a la hora de tomar decisiones deberíamos analizar cuál ha sido el proceso de decisión, que si hemos Sí. analizado bien las alternativas y luego el resultado depende de muchos otros factores. El resultado puede Ujú. ser bueno o malo. Yo creo que un ejemplo que entendemos todos los resultados son los entrenadores en fútbol y más en España, a la gente que le guste el fútbol, ¿no? Al final el proceso lo llevas más o menos bien, estás jugando bien, eres un equipo, llega una situación de penalti en el último minuto que tampoco depende Sí. tanto de ti, el equipo contrario te marca el penalti, te eliminan del campeonato que sea y echas al entrenador en Sí. el equipo X. Eso es un sesgo del resultado, porque al final dices, joder, el proceso más o menos estábamos contentos con él, Sí. hemos analizado las diferentes formas de las alternativas, las ocasiones y han estado bien y ha habido una casuística que podía haber sido cualquier Claro. otra, ¿no? Por tema probabilístico y esta situación, este resultado, marca mi decisión. Se hizo un análisis muy interesante en la NBA sobre Ujú. partidos que podían haber ido para un lado o para otro, partidos que habían terminado con un tiro libre final, ¿no? Que habían ido a un lado a otro y analizaban cuál era el Ujú. comportamiento con respecto a los entrenadores, ¿no? Y lo que se analizó es que había muchísimo sesgo del resultado cuando realmente el partido podía haber caído de un lado o de otro, pero se echaba al entrenador cuando el tiro libre lo metía el equipo contrario y por tanto perdías, si se mantenía el entrenador, si se fallaba ese tiro libre o tú metías el tiro libre y ganabas el partido. Pues ese sesgo del resultado creo que es fundamental que lo tengamos muy en cuenta y en nuestra vida personal, te diría Pablo, muchas veces. Imagínate que decidimos estar con nuestra pareja, ¿no? Y tenemos dos Sí. opciones para ir de vacaciones de fin de semana. Tú quieres una, tu pareja quiere otra, analizar las decisiones y al final decides, por consenso, que la tuya o la de tu pareja es la mejor. Y luego vas al sitio y está lloviendo. Imagínate, ¿no? Claro, claro. Y has mirado el tiempo y no ponía nada de que lloviese, ¿no? Y te dice tu pareja en ese momento, te lo dije, ¿no? La otra era la buena. Eso es un sesgo del resultado, ¿no? No nos debería afectar ese resultado cuando el proceso de toma de decisión ha Ujú. sido un proceso de toma de decisión. Lo mismo con un cambio de trabajo, lo mismo con algunas decisiones de inversión. Es un sesgo muy peligroso porque al final tenemos que ser capaces de analizar de si somos conscientes y estamos tranquilos con toda la información que hemos analizado para tomar la decisión, el resultado Sí. es secundario. Luego vendrá un resultado positivo o negativo, pero nos cuesta muchísimo escapar Claro. Claro. de este sesgo de resultado. Yo te diría que disponibilidad y sesgo de resultado son dos que afectan muchísimo a decisiones directivas. Bueno, te puedes imaginar miles, personales, políticas, ¿no? En Claro. función de Claro. determinados resultados, etcétera, ¿no? Mm. A ver, mira, me estabas hablando ahora de fútbol y precisamente escuchaba la semana pasada, creo que fue, un podcast en el que hablaban de una película de Brad Pitt, Mm. eh, creo que es la de Moneyball, me Es parece, Moneyball, sí, sí, ¿no? es En Moneyball. la que Sí, utilizaban la estadística. La película a mí me encanta, la he visto como varias veces y lo aplicaban al béisbol. Y por ejemplo, a sí, ellos les funcionó. Por si alguien no lo ha visto, era básicamente típico equipo de béisbol con poco presupuesto, que claro, van de los peores simplemente porque no tienen los
los pocos que son buenos de la cantera se los fichan los equipos que tienen dinero. Y entonces llega Brad Pitt, que es el entrenador, y dice, mira, vamos a cambiar totalmente la forma de actuar y en vez de coger o sea, fichar a diferentes personajes por las estadísticas globales que normalmente se tienen en cuenta en el béisbol, lo vamos a hacer con un análisis matemático concienzudo de necesitamos, yo qué sé, de béisbol sé poco, pero bueno, en plan necesitamos no sé cuántas carreras. Entonces buscamos a alguien en particular que a lo mejor es buenísimo con las carreras, pero no sabe hacer nada más. Y acaban, es una historia de superación y acaban ganando, todo muy hollywoodiense. Pero en el caso del béisbol, luego lo replicaron, al parecer, o sea, ya es como En la un... NBA, sí, sí, se lo Exactamente. llevaron. Pero yo la duda que tengo es, claro, el béisbol dentro de lo que cabe, obviamente es un deporte de equipo, pero la forma de actuar es muy individual. O sea, tú tienes Mm, quien actúa, o sea, a lo que voy es, esas estadísticas no tienen en cuenta muchos elementos del grupo, mientras que otros deportes, como a lo mejor el fútbol, veo más complicado aplicar ese estudio, no sé, puramente estadístico, sin tener en cuenta todo lo que nos cuentas, todo la propia situación humana de cómo se encuentra esa persona ese día y demás. No sé cómo lo ves. No, yo creo, sí, sí, es muy buen punto. O sea, me encanta que saques Moneyball. Nosotros cuando hacemos formaciones directivas, cuando en banca, cuando una persona la ascienden, ¿no? Y ya empieza a manejar equipos de 200, 300 personas, el primer vídeo que le pongo es el del tráiler de Moneyball, ¿no? Para justo, entonces me gusta que saques la peli porque básicamente lo que le queremos transmitir a estos directivos es que hay que tomar decisiones basándote en datos y no Ujú. tanto basándote en esas anécdotas, ¿no? Por desarrollar un poco lo del Moneyball, simplemente porque hay otro ejemplo en Moneyball relacionado con el sesgo del resultado, que es Ajá. interesante, cuando estos contratan al economista este de Yale, ¿no? Que es Sí, el que les calcula todo, pero los 18 primeros partidos creo que son los pierden sí, después sí, de, después sí. de contratar a este. Pero no sé, en este caso no son víctimas del sesgo del resultado y dicen, mira, estamos convencidos con que Ujú. esto va a funcionar, necesita tiempo y lo Sí. dejan correr. Imagínate eso en un equipo de fútbol en España. El quinto partido está el No. economista y el manager que era Brad Claro, Pitt. claro. Imagínate dónde están, ¿no? Entonces luego, por desarrollar con otros deportes, yo creo que sí que hay un punto en el que tienes razón, que lógicamente hay deportes donde la estadística es más relevante. La NBA, por ejemplo, empezó a aplicar Ujú. los modelos también tras el caso de éxito de Moneyball. Y probablemente en fútbol pues haya más factores que te influyen. Yo sigo pensando Mm. porque ya muchos equipos también tienen, ahora hay muchísimo análisis estadístico también en fútbol, que la toma de decisiones con esos datos realmente te ayudará a que las decisiones sean más Claro. conscientes. Pero Mm. me he acordado, cuando has comentado el ejemplo de Moneyball, me he acordado de un caso que igual no es tan conocido, que es el de Marc Gasol en la NBA. Si, cuando Marc Gasol va, es que me parece muy curioso este caso, va a ir Sí. a la NBA y están los equipos, ¿no? Viendo pues el tema este de los números del draft, a quién van a coger. Sí. En uno de los equipos, ahora no me acuerdo, no recuerdo cuál era, Houston Rockets, no me acuerdo Ujú. cuál, le muestran al equipo de scouting, le muestran una foto de Marc Gasol, pues en ese momento pues va a estar Mm. con sobrepeso, con el pelo largo, bueno, con Sí. sobrepeso no, como estaba en ese momento, como con Claro. espinillas en la cara, y viendo la foto dicen, oye, no, nosotros a este señor no lo vamos a coger, no lo vamos a elegir, ¿no? Y luego en ese momento Marc Gasol mantiene una estadística súper potente, que es el jugador con mejor estadística del primer año, a diferencia de cómo fue elegido en el draft, es decir, con el gap más grande Fíjate. entre lo que realmente hizo Sí. y cómo lo cogieron. Y parte de eso fue la heurística, de nuevo, ¿no? De ejemplo concreto, foto en la que te llama la atención o Claro. no te llama la atención físicamente y Claro. automáticamente pasas completamente de los números que eran muy, muy buenos y las Claro. estadísticas que eran muy, muy potentes, ¿no? En ese momento, ¿no? Joder. Entonces, yo creo que efectivamente, independientemente de que haya deportes donde probablemente la estadística no ayude tanto, sí que es importante
que tomemos claro. decisiones soportadas por datos, ¿no? Los que sean y los que sean fiables, pero no decisiones por el impulso, que lo seguimos haciendo, ¿eh? Ya, Muchísimo, ya. en todos los ámbitos, Sí, muchísimo. sí, no, es que a mí me sorprendía precisamente por eso que comentas, porque lo que dices, en la NBA se sabe que lo están aplicando y es más, tú ves un partido de NBA en una cadena estadounidense y te muestran datos. O sea, tú lo estás viendo y Sí. te lo están mostrando. Y me llama la atención que el fútbol, que también mueve muchísimos millones, no haya dado ese paso, al menos de cara al público. Seguro que por detrás tendrán ya una cantidad de estudios de la hostia. Entonces, era como para buscarle el razonamiento. Mm. Porque nosotros hace años, en un proyecto académico dentro del máster, montamos un sistema que intentaba predecir resultados de fútbol. Eh, Te hablo de esto, o sea, yo no soy nada futbolero. Entonces, para mí era pura matemática, ¿no? La parte, tenían los otros dos compañeros que eso sí que controlaban, pero yo solo me encargaba de la parte más de informática y demás. Em, y nos costó muchísimo sacar estadísticas. Te estoy Ujú. hablando de hace, claro, con la tontería hará ya más de 10 años. Pero Ujú. era muy complicado y tuvimos que tirar de APIs por ejemplo, de cadenas de estas de apuestas, Ujú. que eran Claro. las únicas que tenían algo de estadística de resultados. Y bueno, simplemente como anécdota, intentamos montar diferentes sistemas estadísticos y prácticamente, o sea, el azar, que era el 50%, no te creas que ganamos mucho más. A lo mejor ganábamos a un 57 o una Mm. cosa así, que era bastante, pero era algo que muchas veces, pues desde fuera dices tú, no vale para nada. Y es No, es así. verdad lo que decías, ¿eh? Que a lo mejor en el fútbol es más imprevisible. Y luego hay otro tema, ¿eh? Pero me olvido de la parte más académica, ¿no? Más pura, que es el espectáculo, ¿no? Por ejemplo, a mí que me gusta también el ciclismo, pues yo creo Ujú. que los datos ahora en ciclismo básicamente se corre como si corrieses en una simulación, Sí, con un ordenador. Tienes la potencia promedio, el máximo que puede alcanzar un ciclista y básicamente están corriendo como en una simulación. Y eso es verdad que mm, creo que, pues que que lógicamente el le quita. espectáculo Sí, lo rompe un poco, ¿no? Porque casi ya sabes quién va a ganar por quién tiene la mayor potencia promedio, salvo que haya un pinchazo o claro. alguna cosa, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que nos vamos a un mundo más robotizado, ¿no? En ese caso. Vale, hace un tiempo publicaste un paper, era junto a Beatriz Busto y Óscar Martín, en la revista Ujú. Colegio de Economistas de Madrid, titulado, y lo miro, ¿podemos confiar en las encuestas? La trampa de la información reportada por los individuos y cómo mitigarlas. ¿Qué ocurre con la información reportada por las personas en encuestas? Pues que tiene muchísimos asteriscos, te diría, Sí. a la Claro, a hora ver, de... si en política siempre va a ganar un partido, en las encuestas claramente gana un partido y luego no ocurre. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues hay uno, mira, ahora que comentas la política, pues empezamos por ahí, por ese. Hay un sesgo que se llama el sesgo de deshabilidad social, que es que cuando te hacen una encuesta, Ujú. normalmente contestas por hacer sentir bien y por sentirte tú bien al entrevistado, contestas lo que esperas, lo que esperan de ti, ¿no? Lo que esperan que Ujú. contestes. Por eso siempre hay mucho voto oculto de algunos partidos, ¿no? Que no Claro. son muy populares el decirlo en una encuesta, en un Sí. sondeo votación, y luego ese voto de repente se Ujú. dispara, ¿no? En parte por ese sesgo de deshabilidad social, ¿no? Pero ese lo puedes pensar en miles de ejemplos. ¿Sabes lo que pasa? Que al final los seres humanos tendemos a construir narrativas posteriores a la decisión de compra o predecisión de compra que poco tienen que ver con lo que ha motivado realmente nuestra decisión, Claro. ¿no? Oye, ¿por qué has comprado el Audi Mm. A6, ¿no? Y dices, bueno, no, porque es un motor alemán, un coche muy serio, que tiene una capacidad de no sé cuánto, tal. La realidad, pero no la dices, es, joder, me han ascendido y yo quiero que mis vecinos y en mi Claro, claro. pueblo vean que me han ascendido y que tengo un buen puesto, pero eso no lo dices Ujú. en una encuesta, ¿no? Pero realmente es la motivación que hay detrás. Yo Mm. recuerdo un tema que comentamos en el artículo, estando en el aeropuerto de Ciudad de México, que había comprado una botella de tequila,
Ujú. me encuestaron, como teníamos un rato de cola, dije, bueno, me hicieron una encuesta de estas del duty Sí. free. Bueno, y me empezaron a preguntar cuál era el motivo por el que había elegido esa marca de tequila. Le empecé a contar una película, claro, tenía gente alrededor en la cola, claro. Le conté una película de, bueno, pues porque me parece que es un sabor mejor para tomarlo reposado y no sé cuánto. La realidad, no tenía ni idea. Era una Claro, botella que claro. parecía que era bonita, que la chica del duty free me había dicho, oye, yo creo que esta está bien, pero en la encuesta normalmente te inventas la narrativa para sonar mucho más interesante, ¿no? Y más Claro. si tienes gente alrededor, ¿no? Entonces, este es de deshabilidad social, ¿no? Pero hay muchísimos más ejemplos. Por ejemplo, hay otro tema que afecta muchísimo en las encuestas, que es lo que se conoce como el sesgo del superviviente. Y esto Ujú. es un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Este sesgo nace En el podcast hace varios episodios le dediqué uno específicamente a esto hablando del emprendimiento. Ah, sí, y, Sí. y comentasteis No, el, pero el no tema conté la del historia. superviviente. No, 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 Ah, no lo vale. conté. Así que, Bueno, no, pero perfecto. lo comento rápidamente porque creo que es interesante, ¿no? Que al final en la Segunda Guerra Mundial, cuando analizaban cómo reforzar los aviones, ¿no? Que Ujú. volvían a la base los americanos, pues iban viendo dónde habían estado dañados los diferentes Sí, aviones, dónde tenían impactos, ¿no? Y entonces sí, decían, oye, pues vamos a reforzar todos los sitios donde estaban impactos. Y un psicólogo, ¿no? De Estados Unidos en ese momento dijo, oye, igual no tenemos que mirar, ¿no? Los que vuelven, sino claro, vamos a mirar dónde no están dañados, porque ahí es donde les habrán dado a los que han caído al exacto. mar y no han vuelto, ¿no? Y entonces ahí nace el concepto del sesgo del superviviente, que en encuestas es muy importante, ¿no? Por ejemplo, tratamos de analizar qué es lo que hacemos cuando queremos mejorar un proceso de onboarding digital, ¿no? De cualquier, imagínate, de una Ujú. plataforma de streaming, de un banco, de lo que sea. Pues preguntamos a los clientes que han terminado el proceso, le preguntamos, ¿qué podríamos mejorar? Dice, joder, pues yo creo que ha sido un poco largo, la última etapa no me ha gustado tanto, tal. Pero nadie le pregunta a los que se han caído en medio del proceso, Claro, oye, ¿por qué no has terminado el proceso? ¿No? Entonces tenemos ahí un sesgo del superviviente enorme. Decimos, oye, nuestro proceso tiene que mejorar, tiene que ser un poquito más corto y en la fase final decirlo más claro. Dicen, no, joder, no le preguntes eso, porque estos han terminado. Ahí no tienes el claro, problema. El problema claro. lo tienes con los que se te han caído al mar, ¿no? Que como Ujú. los, como los aviones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos en el artículo de pues, 7, 8 sesgos, tanto en el lado del entrevistado como en el lado del entrevistador. Entonces, lo que es la información reportada, yo es verdad que tengo una opinión, bueno, hay veces que no tienen más remedio que hacer encuestas, pero yo las evitaría Ujú. siempre que fuese posible, porque tengo la sensación de que realmente no tenemos ni idea de lo que queremos, luego tampoco lo solemos decir y luego lo Ya, que decimos que vamos a hacer y lo que hacemos también suele ser muy diferente. Entonces, siempre que podamos observar comportamiento, que a día de hoy ujú. ya lo tenemos. Por ejemplo, si estamos en mundo online, pues tratemos de analizar comportamiento web y si el cliente se ha caído o no se ha caído, dónde ha estado más tiempo, más que preguntarle qué es lo que te parece. Si tenemos llamadas telefónicas, chats con los clientes, infiramos también de esa información que disponemos, de las conversaciones con los clientes, ya podemos inferir si un cliente está enfadado o no está enfadado, ¿no? Entonces, siempre que podamos hagamos esto, si no, tratemos de experimentar, que hagamos test A/B, oye, pues te muestro un proceso a un grupo de clientes, me muestro otro proceso a otro grupo de clientes y veamos cuál es la Ujú. diferencia de comportamiento entre ambos. Y si no tenemos más remedio, preguntemos, pero tengamos en cuenta el sesgo de deshabilidad social, tengamos en cuenta el sesgo del superviviente, tengamos en cuenta el framing es decir, cómo redactamos las preguntas para que no haya influencia en las mismas, porque si no, realmente Claro, de lo que claro. obtengamos en la encuesta a lo que Ya, a realmente la va a realidad. pasar, hay poco que se parece un poco, vamos. Claro. ¿Son los datos conductuales una buena herramienta para hacer más pequeño este gap que comentabas? Yo te diría que mucho, porque, mira, me vuelvo a la pregunta que me hacías cuando empezábamos la entrevista sobre qué eran los datos Sí. conductuales y te hablaba del principio de reciprocidad. Si yo le pregunto a una persona, oye, por cierto, ¿vas a contratar más vuelos con Iberia si cuando llegue en hora
te mandan, o con la compañía que sea, te mandan un mensajito diciéndote, oye, por cierto, tienes una campaña de puntos Iberia de Avios disponible, clic aquí. En una encuesta tú normalmente lo que vas a decir, pues no, o sea, yo no soy tan humano, ¿no? Yo soy mucho más racional y, por supuesto, no haré eso. La realidad es que es muy probable que si haces ese test y envías una comunicación en el momento que un vuelo ha llegado en hora versus a gente a la que se le ha retrasado el vuelo, que a día de hoy probablemente no se diferencien, ¿no? esas aproximaciones, pues la realidad es que vas a tener más efectividad. Pero en una encuesta no vas a sacar esa información. Entonces, yo diría que leer los datos con estas gafas conductuales, decir, oye, tengo una hipótesis que es que el principio de reciprocidad me puede ayudar a ser más efectivo en mi aproximación y testarla. Decir, vale, vamos a testar personas con el vuelo en hora, personas que no han volado y personas que han tenido el vuelo retrasado. Y vamos a ver si el principio de reciprocidad realmente tiene impacto en el interés que generamos con esta campaña de puntos, ¿no? Probablemente eso sea mucho más efectivo que preguntarle a la gente, oye, cuando estés contento, ¿aceptarías mejor una campaña que cuando no lo estés? Entonces, yo creo que si somos conscientes de cuáles pueden ser esas hipótesis que nos ayuden a ser más efectivos en las aproximaciones a los clientes, a los ciudadanos, que las podamos testar en lo que sería un RCT, un Randomized Control Trial, donde tengamos un grupo al que le hagamos la aproximación con ese sesgo y otros al que le dejemos business as usual, creo que es mucho más efectivo para reducir esos gaps de intención y comportamiento que tenemos actualmente. Vale. Juan, ¿puedes ponernos algún ejemplo de proyectos en los que hayáis trabajado o estéis trabajando, que se puedan contar? Sí, yo creo que sí, muchos relacionados sobre todo con cómo usar estos datos conductuales para toma de decisiones, ¿no? Por poner un ejemplo, hace un tiempo hemos trabajado en un proyecto en México relacionado con la cancelación de seguros. ¿Qué es lo que ocurre en México y en Brasil sobre todo? Hay mucha cancelación temprana de seguros de todo tipo, de seguro de vida, de hogar. Es decir, contrato un seguro y antes del primer año el 50% de la cartera ya de los clientes me lo cancelan. O sea, que es un comportamiento que no se replica aquí en Europa. Pero entonces, cuando analizamos, ya se habían hecho diferentes proyectos, muchas encuestas a clientes de por qué cancelan, la respuesta era la esperada. Bueno, porque no necesito, porque, oye, no tengo dinero para pagarlo, lo que puedes esperar de una encuesta, pero poco accionable, ¿no? En ese caso. Entonces, nos fuimos allí, fuimos a siete regiones de México para tratar de entender desde el punto de vista conductual qué es lo que podía estar pasando, ¿no? Y un tema que identificamos y que fue muy interesante es que cuando hablábamos con los directores o las directoras de sucursal de la oficina, nos decían que cuando ellos llamaban a los clientes se producía, en el caso de México, aquí en España no ocurre tanto, cuando el director o directora llamaba, una sensación de premium por parte de sentirse premium por parte del cliente al que llamaban, ¿no? Porque llamase el director o directora. Y esto está estudiado en ciencia del comportamiento, se llama el messenger effect, el efecto mensajero, que es que básicamente dependiendo de quién te traslade una determinada opinión, lo ves de forma completamente distinta. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no testamos que realmente aquellos clientes que tienen mucho, hicimos un modelo predictivo e identificamos a clientes que tenían un 80% de probabilidad de marcharse de la compañía en un año? O sea, clientes casi con la decisión prácticamente tomada de que casi todos ellos se iban a ir. Y dijimos, le dimos un script, un argumentario muy simple a los directores y directoras diciendo, oye, soy el director de la oficina, te llamo personalmente, ¿no? Esto, al principio de reciprocidad, para interesarme por tu situación actual. Simplemente, oye, este seguro que te vendimos tiene estas características, recuerda que hay una cobertura muy interesante. Bueno, una serie de aspectos relacionados con principios conductuales. Y luego testamos, esto lo hicimos con un grupito dentro del 5% de clientes con más probabilidad, al 2,5% les llamamos con esta aproximación, sin ofrecerles nada, simplemente este efecto mensajero y alguna cosa más, principio de reciprocidad, etcétera, y dejamos un grupo de control, business as usual, con el trato que está haciendo hasta ese momento. Pues 7 meses después de la llamada, este grupo al que se le llamó con este efecto mensajero, principio de reciprocidad, principio de coherencia, etcétera, tenía un 30% menos de cancelaciones de pólizas
que el grupo de control, ¿no? Que si te lo llevas a comisiones de seguro, estamos hablando de millones No, claro, de dólares en comisiones, sin una aproximación racional, sino simplemente una aproximación conductual. Es decir, tener en cuenta que el cliente se sentía arropado, encima le ha llamado el director, se lo ha explicado de manera adecuada, ha sentido, ¿no?, que ha habido, quiere ser recíproco con esa reciprocidad que ha tenido el director o directora con esa persona y, por tanto, ha cambiado completamente su comportamiento, ¿no? Pues este sería uno de los ejemplos. Nosotros nos movemos mucho en el mundo como neovantas, en todo lo relacionado con influencia y cuando hablamos de influencia comercial, yo diría que en el sentido amplio, es decir, captación de clientes, fidelización o retención, como este ejemplo que te acabo de comentar. Vale, vale. ¿Es ético lo que hacéis? Eso es por eso te lo levantaba antes. Yo creo que es fundamental que seamos muy, muy conscientes de cuáles son los límites éticos de la ciencia del comportamiento, porque es muy, muy poderosa. Voy a empezar por la parte simple de la ética y luego la voy a desarrollar. Por la parte simple quiero decir por un atajo mental para ver qué es ético o no. Si hiciésemos algo que a mí no me gustase contártelo aquí, yo te diría que no es ético. Claro, Esto yo creo que es el primer ejercicio que tenemos que hacer todos. Oye, ¿se lo contarías a tus amigos, a tu pareja o a tu madre? No, pues entonces plantéate si realmente esto tiene sentido o no, ¿no? Esto, primer punto. Y ahora lo desarrollo. Yo creo que hay como 4 o 5 cosas que debemos tener muy en cuenta todos los que nos dedicamos a esto. En primer lugar, lógicamente, no mentir. Es decir, que parece muy evidente, pero hay muchas campañas donde entre lo que se dice y lo que es real, pues hay un gap. Entonces esa es la primera parte. Segundo punto, que ya no es tan evidente, que es ser totalmente transparente con la información. Es decir, si en esta llamada que yo te decía de México, yo me invento una cobertura, te digo un precio que realmente no es real, me invento que vas a tener un descuento, omito una información que es muy, muy relevante para la decisión del individuo, pues estamos también en el terreno de la manipulación. Tercer punto, que yo creo que es fundamental, que realmente el individuo siempre tenga el control de la decisión. Es decir, hay veces en determinados procesos de contratación, y hay una aerolínea, ¿no?, que hace tiempo, bueno, lo comento porque era lo que hacíamos, Ryanair, hace un tiempo te contrataba por defecto un seguro de viaje, esto hace como 6, 7 años. Y luego cuando tratabas de eliminar esa opción, era que es imposible de encontrar. Es decir, tú, básicamente, no sé si lo recordáis, pero había una lista de países y entonces antes de Noruega ponía no insurance required. Es decir, tenías toda la lista de países y ahí te aparecían sin seguro en una lista, pues imagínate, eterna. Patrones oscuros a tope. Evidentemente, dark patterns totales, ¿no? Que esto es fundamental que lo tengamos que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces ahí te diría, pues ahí el individuo claramente no tiene el control de la decisión, ¿no? Luego que puedas revocarla, y esto también es importante, es decir, que si yo, pues en el caso de esta llamada de seguros que comentaba anteriormente, digo, oye, sí, voy a continuar, y luego realmente decido, oye, no, mira, que prefiero cancelarlo, pues que pueda levantar el teléfono y decir, mira, no, que lo he pensado mejor y que lo quiero cancelar, porque esto también tampoco es tan evidente en algunos casos. El otro día justo has hablado de los patrones oscuros y la semana pasada en una formación en Reino Unido poníamos en un banco poníamos un ejemplo de una empresa que te decía cómo cancelar y entrabas y decía, bueno, este proceso todavía no lo tenemos listo, pero en breve te lo informaremos, ¿no? Pues lógicamente esto no es ético para nada. El Luego, típico botón de suscribirte que te lleva a una página con un error 404, ¿eh? Es como... Efectivamente, no está listo todavía, ya lo estará. Para contratar sí, pero para cancelar no. Y luego, un tema muy, muy importante, el público vulnerable, ¿no? Que yo creo que esto también es fundamental y nosotros que nos dedicamos a banca y a seguros, yo creo que ahí en estos sectores yo espero que se hayan aprendido las lecciones del pasado sobre contratación de determinados productos que sí que se explicaban, bueno, no se terminaba de contar todo, pero el público realmente era vulnerable, porque estás hablando de productos complejos, seguros de protección de tipos de interés, ¿no? Y de medio te lo explicaban ahí junto con la hipoteca, lo contratabas y realmente no
no sabías lo que, No, claro. lo que estabas contratando. Entonces, ahí claramente nos estamos moviendo en el mundo de la manipulación, ¿no? Entonces, y luego es verdad que podemos tener ciertos criterios diferentes sobre cuán paternalistas tenemos que ser con los ciudadanos o con los clientes. Y ahí puede haber visiones más libertarias que sean, oye, no, es que yo no quiero que me influyas absolutamente nada, no quiero que me utilices ni colores, ni un comercial que sea agradable, sino simplemente que me des las opciones de manera totalmente neutra y yo elija. Pero es que el problema es que el entorno neutro no existe. Y esto es algo que yo trato de explicar en clases y en charlas. Es decir, no vivimos en un mundo capitalista donde no hay un entorno neutro. Estamos influidos por el olor que hay en el supermercado, la música que tenemos de fondo, los colores que se utilizan, el color de la pared en el que vamos, el atractivo, lo atractivo o atractiva que sea el comercial o la comercial con quien estemos hablando. Entonces, como no existen esos entornos neutros, lo que necesitamos es realmente tener unas reglas de juego para no pasar ninguna de estas barreras, ¿no? Hay un concepto que es el paternalismo libertario que básicamente lo cuentan Richard Thaler y Ken Sunstein en su libro Nudge, que es un libro muy famoso y que aconsejo a todos de Behavioral Economics, que hablan de que como los seres humanos realmente tomamos decisiones subóptimas, hay veces que es bueno que juguemos con el contexto un poco para influir en la decisión del individuo. Y hablan de este concepto de paternalismo libertario, que es, oye, soy paternalista, pero te dejo el control de la decisión, ¿no? Hay un par de ejemplos, ¿no?, que utilizan en política pública. Uno de ellos es en Estados Unidos, cuando en las cantinas de los colegios movieron la distribución de las comidas y en lugar de poner las pizzas, las hamburguesas y lo que era menos sano al principio de la cantina, lo llevaron al final y al principio pusieron por las verduras, el pescado, la fruta, etcétera. Y la gente incrementó los hábitos de comida saludable muchísimo más por ese cambio del contexto, ¿no? Entonces, esto yo lo considero dentro del terreno de la influencia porque sabemos... Y además es que tampoco existe un entorno neutro, porque el entorno neutro, ¿qué sería? Bueno, hacerlo randomizado, pero es que esto también influye, ¿no? Entonces dices, bueno, oye, pues si yo sé que tomamos decisiones subóptimas y que cuando llegue, pues como tengo hambre, lo primero que voy a hacer es coger lo primero que pille al principio, pues si lo cambio un poquito y lo meto delante, pues claramente puedo influir en el comportamiento del individuo. Si lo estoy manipulando, yo te diría que no. Yo creo que estamos en el entorno de la influencia. Pero es verdad que esto es un debate que no está resuelto aún, ¿no? Y hay gente que determinadas prácticas comerciales las podría considerar más dentro del terreno de la manipulación que de la influencia. Claro, fíjate, bueno, es que estuve grabando este fin de semana un programa para el podcast hablando del caso de Yados, no sé si te suena, este Sí. polémico Lo influencer y sigo. tal. Claro, y un poco el claim que lanzaba era que a dónde ponemos los límites, porque se habla de que podría ser incluso una secta, podría haber Sí. fraude por una estafa piramidal. Claro, o sea, estafa piramidal, si nos ponemos estrictos, las pensiones, el sistema de pensiones que tenemos en España es una estafa piramidal, pero como lo hace el gobierno, lo consideramos lícito. Entonces, o sea, yo creo que es un tema muy complejo porque también dependerá de factores puramente sociales y culturales. La forma en la que lo vemos aquí en Europa es distinto a lo que vemos en Estados Unidos o en Asia. Y veo complicado homogeneizar algo cuando somos individuos que pertenecen a sociedades con culturas totalmente distintas. Sí, yo creo que necesitamos un código de buenas prácticas para la aplicación de este tipo de cosas. Por ejemplo, hay una iniciativa desde London School of Economics que se llama Nudge for Good, que es del director del Máster en Behavioral Science, Lion Delaney, que trata de poner un poco las reglas de juego para aplicar algo que es muy poderoso, que son las técnicas de influencia, ¿no? Robert Cialdini, en su libro Influencia, nos habla de que estos temas son mucho más poderosos que muchas otras que descuentos, que otras cosas que podemos utilizar y que por tanto los tenemos que utilizar con sentido. Y luego el tema que acabas de comentar de los influencers, pues como este caso que comentabas, yo creo
que si nos podemos analizar los 5 o 6 aspectos que te he comentado, yo creo que no se están cumpliendo todos. Es mi opinión Claro, personal, ¿eh? claro, claro. Porque creo que en muchos casos estamos ante un público vulnerable a ese tipo Sí, de mensajes. claramente. Creo que estamos omitiendo información muy relevante para la decisión de lo que vas a tener que pagar posteriormente si sigues entrando en esto. Creo que tenemos un engaño en el que porque a mí este caso lo sigo porque desde el punto de vista de psicología social me parece muy interesante, ¿no? Lo que está ocurriendo, ¿no? Al final estás haciendo ver a gente que puedes ganar X, creo que es 1 millón de euros, ¿no? En no sé cuánto tiempo, Sí, cuando la realidad es que pues estadísticamente va a ser prácticamente imposible, ¿no? claro. Que eso ocurra. Entonces yo te diría que, por ejemplo, estos casos claramente se están omitiendo muchísimos de los puntos que estábamos comentando antes como uso ético de las técnicas de influencia, ¿no? Vale. ¿Qué empresas, bueno, me has comentado ya varias, pero qué empresas en el mundo aplican Behavioral Economics? Y lo más importante aún, ¿lo he dicho bien? Porque vaya nombre que le habéis puesto, No, ¿eh? sí. Bueno, puedes decir ciencia del comportamiento Me o gusta más ciencia de... economía, economía del comportamiento. Sí, sí, sería. eh, pues ahí, mira, todo esto yo creo que arrancó más fuerte. Bueno, siempre el mundo anglosajón ha liderado, ¿no? el uso Mm, de esto y arrancó muy fuerte en política pública. Y concretamente uno de los casos más famosos fue Obama, que en su ujú. administración, como asesor, tenía un científico del comportamiento, Ken Sunstein, que ayudaba a muchos de los aspectos relacionados con política pública que se tomaban en el Sí. gobierno de Estados Unidos. Luego en Reino Unido, con James Cameron, también se creó el Behavioral Insights Team, que es la unidad de ciencia del Ujú. comportamiento, que luego ha ido aplicando proyectos, ya es una institución a nivel mundial, global, que va aplicando estos proyectos. Entonces, yo te diría que el mundo público ha avanzado antes. Luego, en el sector privado han ido siempre muy por delante los Google, Netflix, Amazon, Disney, ¿no? En muchas de estas aplicaciones, más en el entorno del marketing, ¿no? Y bueno, y de cómo presentar las opciones, cómo analizar con A/B testing continuo los comportamientos. Y luego yo te diría que la banca, seguros, en el caso de España, está siendo, y de Latinoamérica, está siendo uno de los sectores donde se está avanzando bien. BBVA, Santander, Sí. CaixaBank, Allianz, Zurich. Yo diría que ya empieza a haber empresas que empiezan de manera sistemática a aplicar esto con equipos globales dedicados a esto, como el caso de BBVA, en el caso de Banca Santander, en el caso de Allianz, es decir, que tienen un equipo concreto que se dedica a analizar las diferentes decisiones de diferentes ámbitos con óptica conductual, ¿no? Para Ujú. tratar de optimizar la toma de decisiones de los individuos, ¿no? Vale, una duda que me surge ahora mismo, yo sé que vienes del mundo académico, ¿qué recomendarías a alguien que a lo mejor pues nos estaba escuchando y dice, joder, este tema me interesa mucho? Si quiere profundizar, si quiere dedicarse profesionalmente a algo parecido a lo que hacéis vosotros, ¿por dónde debería empezar? ¿Hacia dónde? ¿Qué tendría que estudiar? Sí, yo te diría que, te digo los pasos que yo di, ¿no? Porque Mm, no quiero decir que sean los buenos, pero probablemente sean como la secuencia que hemos seguido muchos de nosotros cuando nos hemos empezado a dedicar a esto. Primero, leer algo relacionado con el tema ujú. para ver realmente, bueno, primero escuchar esta entrevista y decir, oye, esto parece que tiene sentido, primer paso. Segundo, leer algo sobre el tema y creo que pues, el libro Nudge que he comentado antes de Richard Thaler y Cass Sunstein, el libro Influencia de Cialdini, Predictive Irrational de Dan Ariely, Thinking Fast and Slow, Pensar rápido, pensar Por cierto, despacio. una cosa que me mencionaste a Cialdini ya 2 veces, que sepas que en el mundo del cibercrimen, los Uh mismos -huh. principios que él definió son también los que se utilizan, claro, para persuadir de forma Claro, negativa de forma negativa, claro. en esto. Entonces, hace tiempo escribí un artículo diciendo, mira, es que es exactamente lo mismo que están definiendo, es lo que hacen los cibercriminales con las campañas de fraude. Mira, pues me parece interesante mirarlo porque Cialdini justo al final de Influence
lo deja muy claro, ¿no? Y comenta, dice, oye, ojo con esto, que bien usado puede ayudar, pero el mal uso es muy, muy poderoso y muy peligroso, ¿no? Entonces, hace referencia a eso y yo cuando leí me quedó marcado, ¿no? Dijo, ojo que estos son como armas Claro, muy claro. poderosas, o sea, Ese entonces tengamos mucho capítulo, cuidado. ese capítulo yo creo que los cibercriminales no llegaron ahí, ¿no? Se quedaron No, todos ese no lo mira, anteriores. ese no lo miraron, o igual sí lo leyeron y por eso dijeron, oye, pues vamos a ello. Entonces, Sí, yo te diría que eso, ¿no? Que leer, vale. pues eso, ¿no? Algunos de los de Cialdini, de Predictive Rational de Daniel y Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, ¿no? Que te explica mucho del Nobel de Economía que luego recibió o sea, que recibió en Sí, 2002. Esto con respecto a temas relacionados con la lectura. Y luego, programas de Behavioral Economics, empieza a ver ya alguna cosa. Yo, por ejemplo, estudié en London School of Economics, en un máster que hay tanto ejecutivo como ahora full time de ciencia del comportamiento, ¿vale? vale. Que puede ser una opción interesante. Luego en España hay un posgrado en la Universidad de Barcelona de Ciencia del Comportamiento. Hay también un programa en Evidentia University también Vale. de ciencia del comportamiento. Y empieza a haber ya asignaturas o grados. Por ejemplo, el Instituto de Empresa tiene un Ajá. grado en inglés de Behavioral Science, un grado de 4 años de ciencia del comportamiento, ¿no? Y luego, pues, algún máster en Países Bajos, o sea, que ya empieza a ver más cosas. Creo que mucho en inglés y luego en castellano la Universidad de Barcelona y Evidentia University como los dos que ofrecen programas también Vale. en español. Yo creo que va a seguir, seguro Claro, que claro. va a seguir creciendo. Y luego yo diría también que, pues, luego en LinkedIn, en redes sociales, pues empezar a suscribirse a newsletters relacionados sobre el tema, que hay muchísimas, ¿no? Hay una revista que se llama Behavioral Scientist, que tiene un newsletter muy, Vale. muy interesante que habla sobre el tema. Gente como Katie Milkman en Estados Unidos tiene un newsletter también muy interesante. Habit Weekly es un newsletter también interesante sobre el tema. Es lo que digo, hay mucho en inglés a día de hoy, pero poco a poco creo que en España, y además me consta por alguna iniciativa que también estamos trabajando, que en la vida pública también, y esperemos que en políticas públicas poco a poco Ya. se vaya aplicando algo más. Y me consta que por lo menos el ruido está, el interés está ahí, y vamos a intentar entre todos los que nos dedicamos a esto a ver si podemos Claro. conseguir que también en la política pública se empiecen a aplicar algunos de estos temas. Bueno, Juan, oye, pues muchísimas gracias, de verdad, o sea, ha sido súper interesante. Yo te mantendría aquí toda la mañana, toda la tarde, y al día siguiente otra sesión para que nos fueras enseñando todo. Antes de terminar, ¿dónde te pueden encontrar o cómo pueden contrataros? El momento un poco de que hables de tu libro. Sí, no, pues yo te diría que el paso natural sería seguirnos a Neobantas con V en LinkedIn, que Vale. publicamos cositas interesantes sobre el tema. También a mí personalmente, Juan de Rus, en LinkedIn también vamos publicando y haciendo referencia a Ujú. muchos de estos temas. Y de verdad, lo digo de manera totalmente sincera, cualquier interés sobre el tema es que me escriban en LinkedIn, porque contesto todo, y a la Sí, gente que le apasione podemos tener una conversación y contar un poco cuáles son las alternativas y los planes de carrera que pueda haber relacionados con este tema. O sea, que yo diría que el paso más natural es encontrarnos en LinkedIn, tanto en ujú. la página de Neovantas como en la mía particular, Juan de Rus, para discutir y debatir sobre estos temas que son tan apasionantes. Genial. Pues bueno, ya lo sabéis. Juan de Rus, LinkedIn, Neobanra y nada, oye, un verdadero placer. Ya intentaré engañarte para volver a traerte y hablamos más si quieres temas de persuasión, que además es algo Ujú. que me interesa muchísimo porque dentro de Cyberbrainers, claro, hay parte de trabajo que tenemos que hacer y tenemos que tratar con gente mala
gente que se Ujú, dedica a hacer cosas malas y el entender un poco cómo funciona su cerebro y cómo ujú, debemos atacarles, ¿no? En ese sentido, pues nos viene genial. Y no solo eso, sino que, como cuando estabas comentando antes, la parte ética, ¿no? Parte de los trabajos que hacemos, siempre tenemos como la duda, ¿no? ¿Dónde ponemos los límites, ¿no? Ayudamos a esa persona que ha hecho cosas malas, pero ha pagado ya a nivel judicial o lo que sea. ujú. Así que bueno, que ya te digo, que hablaremos. Yo encantadísimo, ya lo sabes. Cuenta con ello. Pues nada, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Te avisaré cuando ya salga la entrevista. Muchas gracias, Pablo. Un placer haber estado aquí. Enclave Digital es el videopodcast de Pablo F. Iglesias, consultor de presencia digital y reputación online. Si este contenido te sirve para estar bien informado sobre la actualidad en materia de negocios digitales, reputación y tecnología, te agradecería que le dieras a suscribirte en mi canal de YouTube o en la plataforma de podcasting desde donde me escuches, le des a me gusta, me dejes un comentario o reseña y lo compartas con aquellos a los que le puede interesar. Seguimos.